aquí mi hija virgen y la concubina de él, yo os las sacaré ahora, humilladlas y haced con ellas como os parezca, y no hagáis a este hombre cosa tan infame. Mas aquellos hombres no le quisieron oír, por lo que tomando aquel hombre a su concubina, la sacó y entraron a ella y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana y la dejaron cuando apuntaba el alba. Así era esa gente de perversa, de pervertida, de dañada, porque se había perdido el temor de Dios, toda sensibilidad, hermano, aleluya, se había perdido completamente. Y la Biblia menciona, hermano, también en el primer libro de Samuel donde estamos, por qué había una decadencia espiritual en este tiempo. En el versículo 12 del capítulo 1, primera de Samuel, capítulo 1 y su versículo 12, dice la palabra del Señor: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová, y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfillo de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfillo, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía: quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámelo ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino, y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Aleluya. En el versículo 22 dice la palabra del Señor: pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión, y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Usted ve que la decadencia espiritual era tan grave de este hombre que la amonestación a sus hijos era suave, sencilla, sin exigencia total. ¿Por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama lo que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová, preocupado por la fama, preocupado por el qué dirán, no tanto porque eso era una ofensa ante la presencia de Dios. Amado hermano, aleluya, se había perdido el celo, se había perdido el temor de Dios, ¿verdad? Y él comenzó a caer, hermano, en la tolerancia, en la alcahuetería, en la permisividad del pecado de sus hijos, porque ya no tenía una vida espiritual estable,
comprometida. Y quiero decirle en esta hora, amado hermano, aleluya, que esa es la realidad que estamos viviendo en este tiempo, cuando se ha perdido la vida espiritual, se ha perdido la convicción, se empieza a permitir en la vida del cristiano, de la familia, de la pareja, de la iglesia, hermano, cosas que ofenden la presencia de Dios. El Hijo de Dios tiene que ser celoso, definido en cuanto a lo que le agrada a Dios y a lo que no le agrada a Dios. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque esa es la tarea, ese es el trabajo. Cuando usted, hermano, actúa de manera floja, con su consentimiento, con su actuar hacia aquel o aquella persona que sabe que le está fallando al Señor, no, hermano mío, no, amor mío, no, hijo mío, no haga eso. Eso es muy exagerado, ¿verdad? Y no hay una definición. Hay padres que permiten que sus hijos, hermano, estén en su propia casa escuchando canciones mundanas, ¿verdad? Y ahí está el equipo de sonido tocando, hermano, el reggaetón, el rock and roll, ¿verdad? El rap y todo lo demás, y él no dice nada. Que permiten que sus hijos, hermano, aleluya, entren las novias a la casa y ahí en el sillón de la casa se estén besuqueando, revolcando. Es más, el hijo le dice al padre o a la madre: necesito hablar algo con ella en privado, voy a entrar al cuarto. Así entra, hijo, no tengas pena. Y algunos son capaces de decir: ay, yo lo dejo que entre ahí porque yo conozco a mi hijo, él es bien inocente, él es bien temeroso de Dios. Como dijo alguien, la mamá es la lela. Bendito sea el nombre del Señor, ¿verdad? Entonces empieza a presentarse una vida. Estamos hablando de gente cristiana de esa manera, floja, descuidada, permisiva. ¿Por qué? Porque hay una decadencia espiritual. Porque la presencia de Dios, hermanos, se está alejando de ese cristiano, de esa cristiana. Entonces, hermanos, se empieza a permitir. El joven va a la iglesia, es el músico de la iglesia, es el que colabora en la iglesia, pero tiene una novia mundana. Y el padre lo sabe, que la novia es perversa, hija del diablo, pero no le importa. Dice: no, mi hijo quiere tener novia, entonces se lo tengo que permitir porque tiene derecho. ¿Y cuántos años tiene su hijo? 13 años. ¿Y cuántos años tiene la muchacha que quiere tener ya novio? 12 años. No sabe todavía, hermano, ni cepillarse bien los dientes y ya tiene novio. Aleluya. ¿Por qué? Porque esa es la realidad de hoy en día. Por eso usted ve muchos, hermanos, familias de cristianos evangélicos, hermanos, al templo con su hija y el novio de la hija. O sea, está bien que tenga novio porque ya tiene la edad suficiente y que, de acuerdo a lo que establece la palabra, después de haberle orado al Señor, eligió ya a su novio, su novia, fueron presentados ante la congregación con la aprobación del pastor, ya tienen el tiempo y que se van a casar y todo lo demás. Eso es normal, eso está bien. Lo que se hace de la manera correcta delante de Dios, no en yugo desigual.
pero que estamos hablando de la actualidad, hermano, de que familias van con la hija de 12 años y el novio. Y a los 3 meses, hermano, va con un nuevo novio. Y viceversa. ¿Por qué? Porque eso es lo que ahora permiten los líderes de las congregaciones. Eso es lo que enseñan. Porque se ha perdido el temor de Dios, se ha perdido la espiritualidad. Y esa es la realidad de este tiempo. Por eso dice la palabra del Señor, aleluya, que se había terminado la palabra, escaseaba la palabra, no había visión con frecuencia, ya no había palabra de Dios. Y sabe usted que hoy en día en muchos concilios se está terminando eso, se está terminando la palabra de Dios, ya no hay mensajes de exhortación. Yo estaba hace unos días, hermano, me topé con un videíto ahí en el teléfono que decía impresionante explicación acerca de la Trinidad. Y como no tenía tiempo en ese momento de verlo, lo aparté y dije yo después lo voy a ver. Porque como decía así, hermano, y son temas de interés, de importancia, cuando usted escucha algún tema de interés y que alguien tenga la capacidad para explicarlo como es, dice usted, bueno, voy a aprender. Entonces yo vine después, me senté a verlo, hermano, y me di cuenta que completamente torcido en cuanto a la definición de la Trinidad. Y algo que me impresionó, 7 minutos de explicación y no usó ni un versículo bíblico. ¿Sí? Porque esa es la realidad de este tiempo. Ya no hay palabra de Dios. Todo es pura disque revelación, interpretación. Y los mensajes son mensajes de 10, de 15 minutos. Mensajes motivacionales. ¿Por qué? Porque la iglesia está llena de ricachazos, está llena de gente pudiente, de gente que si se le predica un mensaje demasiado fuerte se va a enojar y se va a ir de la iglesia. Entonces el pastor dice, si yo les predico fuerte, se van a ir y ya no van a ofrendar y ya no van a diezmar. La palabra del Señor se tiene que predicar todo el tiempo. El verdadero hombre de Dios predicará la palabra del Señor, duela a quien le duela. La palabra de Dios debe ser predicada, enseñada. Esa es la responsabilidad, porque el que llamó a ese hombre es Dios. Aleluya. Pero hay algo lindo acá, que dice la palabra del Señor, amado hermano, hablando acerca de esta decadencia espiritual que había en este tiempo, que aunque este hombre estaba perdiendo la visión, estaba perdiendo el interés, el Señor estaba formando, estaba levantando, amado hermano, a Samuel. Samuel iba creciendo, el Señor iba trabajando en su vida. En el versículo 26 dice, y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Dios permitió que en el corazón de Samuel se empezara, hermano, a marcar una diferencia. Él empezó a tener un trato directo con Dios, a entender la palabra y a cuidar su testimonio, a cuidar su postura ante la gente, porque Dios lo pondría como el reemplazo de Elí. Dios siempre tiene un reemplazo. Al Señor no se le terminan los recursos. Cuando usted pierde el temor, la sensibilidad, pierde todo, el Señor, aleluya, le da un tiempo a usted para que reaccione, para que vuelva.
pero si usted no entiende y sigue necio en el camino de la decadencia espiritual, llegará el momento que Dios lo hará a un lado y pondrá otro instrumento que sí quiere obedecer, que sí quiere agradar a Dios, que sí quiere hacer la voluntad de Dios. Aleluya. Y llegó el momento que Dios levantó a Samuel, lo llamó. La Biblia habla precisamente, hermano, en este capítulo 3 donde estamos, que el Señor llama a Samuel. Y usted ve por la palabra, que no vamos a entrar en detalle en cuanto a eso, cómo Dios levantó a Samuel, lo usó y llegó él a ser un gran instrumento en las manos del Señor. Pero vamos a ir, hermano, al Nuevo Testamento y vamos a ver qué habla la palabra del Señor acerca de la decadencia espiritual. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Segunda de Timoteo, capítulo 3 y su versículo 1 en adelante. Ahí el apóstol Pablo advierte a la iglesia y le dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto fraternal, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y ahí mismo regreso un poquito, 1 Timoteo capítulo 4. También el apóstol Pablo le habla a Timoteo. 1 Timoteo capítulo 4 y su versículo 1, y le dice: pero el Espíritu dice claramente que los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, aleluya, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracia participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Aquí dice que el Espíritu habla claramente que vendrían tiempos, hermano, donde se levantaría la apostasía y gente escucharía a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. No esperemos, hermano, que una doctrina de demonio venga de una persona que se presente en un altar diciendo que es satanista, brujo, hechicero. No, hermano, los instrumentos con doctrinas de demonios se visten también como ángeles de luz, aparentando ser ángeles de luz, instrumentos de Dios, gente que dice que Dios lo llamó, lo mandó, pero que no tienen temor de Dios, no tienen doctrina, no tienen conocimiento, sino son enviados del diablo para torcer a la gente, para desviar a la gente. Y por eso hoy en día estamos viendo tanta torcedura, depravación dentro de la decadencia espiritual actual. Amado hermano, podemos ver hoy en día templos llenos, pero de gente que no quiere vivir una palabra como le establece el Señor. Hoy hay iglesias por todos lados, son miles de congregaciones en el mundo entero, pero viviendo un evangelio a su manera. Iglesias que permiten ahora el divorcio, el recasamiento, que los casos de adulterio en las congregaciones, hermano, los toman sin tanta complicación. Y aquel que vive en adulterio lo ponen como líder, como pastor, puede dirigir la alabanza, puede, hermano, participar del altar sin problema, como el resto de la gente.
los mismos líderes evangélicos permiten la separación, el divorcio y el recasamiento, porque pastores y evangelistas, hermano, lo han hecho. Y tienen la sinvergüenzada de pararse frente a un altar y decirle: Dios les bendiga, hermano, les presento mi nueva mujer, mi nuevo matrimonio. ¿Cuántos bendicen mi nuevo matrimonio? Y todo el pueblo engañado, cegado, dice: amén, lo bendecimos, siervo. Esa es la decadencia espiritual del tiempo actual. ¿Sabe qué me decía alguien, hermano, hace unos días? Que dice que hubo un hombre cristiano evangélico que se fue para los Estados Unidos, y allá, después de un tiempo, logró tener su visa y todo lo demás, y ahora podía venir a Guatemala. Pero viene a Guatemala con un problema y se acerca al pastor y le dice: pastor, quiero un consejo porque tengo un problema. ¿Y cuál es su problema, hermano? Mire, el problema es que yo allá en Estados Unidos me enamoré de una mujer, pero aquí en Guatemala también tengo mi esposa con quien yo me casé. Entonces yo no sé qué hacer. ¿Qué me aconseja usted? ¿Qué hago? Y le dice el pastor, oiga bien el consejo que le da. Mire, le digo, no se complique la vida. Cuando usted esté allá en Estados Unidos, ame a la que tiene allá y esté tranquilo con ella. Y cuando venga a Guatemala, con la acá de Guatemala. Pero los diezmos, si no los vaya a dejar de dar, eso sí, de eso sí tiene que tener cuidado usted. Qué tremendo, dije yo. En lugar de corregirle y enseñarle por la palabra lo correcto, lo que enseña la palabra del Señor, se inventan sus propias doctrinas, conceptos a la conveniencia de la gente, para acomodar el pecado de la gente. Aleluya. Y ver la conveniencia, porque entonces ese hermano, que ese ya no es hermano, ¿verdad? Ya ve a un pastor comprensivo, ¿verdad? Vaya que ese pastor sí me entiende a mí, mi situación. Pero eso no es lo que le agrada a Dios. Porque no se trata, hermano, aleluya, de ver por lo que le conviene a la gente o no, o por los sentimientos de la gente. Es que pobrecito va a sufrir si la deja. Sino que es lo que le agrada a Dios y que es lo que enseña la palabra de Dios. Pero dentro del marco de la decadencia espiritual actual, se han vuelto permisivos y han tomado la palabra a su conveniencia para enseñar a la gente y para permitir a la gente que viva como se le da la gana. Por eso cuando la gente llega a un templo de sana doctrina, donde se enseña la palabra como está escrita, hermano, se asusta, se siente confrontado, preocupado, no aguanta, porque allá lo toleran y le dan el altar, así se vaya oliendo a guaro, a cerveza, a marihuana. Pase adelante, hermano, bienvenido. No lo habíamos visto, pero hoy nos predica, nos toca el teclado, la guitarra. Y cuando se topa con una iglesia de sana doctrina, que enseñamos el verdadero avivamiento, cómo es vivir acuerdo a la palabra, en santidad, en integridad, no les gusta, porque han decaído. No hay una diferencia entre ese pueblo y el mundo, solamente tienen el nombre de cristianos. A esos es que se refiere la palabra cuando dice
tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Porque su actuar diario es como un muerto espiritual. Aparentan vida porque van al culto, porque cantan, porque predican, porque hacen actividades de este y de lo otro, pero no tienen ningún cambio. Siguen siendo, hermano, los mismos que eran antes, con un montón de inclinaciones. Hoy puede ver usted, hermano, en este tiempo que estamos viviendo, en este mes de diciembre, muchos evangélicos de diferentes congregaciones ya haciendo planes para celebrar la Navidad. Radios evangélicas, canales de televisión tienen, hermano, ya adornada la oficina, el set de grabación con el arbolito de Navidad, con las luces navideñas, por todos lados adornos navideños, templos, hermano, con el arbolito navideño, el pesebre de Jesús y todo eso, y ya tienen lista la celebración de la Nochebuena para el 24 de diciembre, que el Señor reprenda al diablo, porque esas son fiestas paganas. Yo le digo a cualquiera que nos ve, aleluya, de que esas son fiestas paganas que no tienen fundamento bíblico. Usted no encuentra en la palabra un versículo bíblico que diga que Jesús nació el 25 de diciembre. No se puede probar con la palabra, aleluya. Nadie puede venir y probarlo, ni siquiera haciendo una comparación de acuerdo a los tiempos, y por lo menos comparando con el nacimiento de Juan el Bautista. Allí se llega a conclusiones diferentes, nada que ver con diciembre. Entonces, el pueblo evangélico debe de saber que la celebración de la Navidad es una fiesta mundana, pagana. Aleluya. Ahí, hermano, se realizan adulterios, fornicaciones, asesinatos, violaciones, trampas, de todo. El enfoque es totalmente mundano, y por eso es de que la iglesia cristiana evangélica, identificada con Dios y con la palabra, debe de hacer la diferencia en el nombre de Jesús. Pero el pueblo que ha decaído hoy espiritualmente dice: no haga caso, hermano. El pastor, la respuesta de ese pastor flojo es: no haga caso, hermano. Esos son unos legalistas, son unos extremistas. Usted haga sus tamalitos, celebre su Navidad sin problema, ponga su arbolito, ¿verdad? Tranquila, hermana, nos vemos el 2 de enero. Porque algunos hasta desde por allá por el 20 cierran los templos. Hermanos, pasen feliz Navidad. Nos miramos el 5 de enero. Todos están de vacaciones. ¿Verdad? Alabanzas al nombre del Señor. Por eso nosotros el 24 de diciembre, hermano, hacemos una preciosa vigilia. Mientras el mundo está en fiesta por allá, nosotros aquí estamos llenándonos de la presencia de Dios, del poder de Dios, atando los poderes del infierno. ¿Por qué? Porque el Señor llama a su pueblo a vivir en santidad, apartado de todo eso. Alabanzas al nombre del Señor. Esto es necesario de hablarlo, de enseñarlo, de predicarlo, hermano, porque el pueblo debe de entender que no podemos permitir, aleluya, que se pierdan los principios establecidos en la palabra. Es cierto que todo se está modernizando, pero la palabra de Dios sigue siendo la misma. Pero muchos dicen: no, es que hoy estamos viviendo el siglo XXI, tenemos que modernizarnos, tenemos que innovar. Y está bien, ¿verdad?, que se compren nuevos aparatos, que se remodele el templo y que se hagan varios cambios, hermano, en bien del crecimiento de la obra y todo. Pero no podemos cambiar la palabra. La palabra tiene que seguir siendo la misma. Aleluya. La palabra de Dios me enseña que el pueblo del Señor debe vivir en santidad. Y entonces
sigue, yo la leo hoy y eso me enseña, y mañana también, y siempre enseñará lo mismo. La santidad conviene al pueblo de Dios. Los líderes que han decaído espiritualmente es que ahora han permitido, hermano, el libertinaje, y entonces permiten que en los altares, hermano, suba la que usa minifalda, la que usa pantalón, la que se corta el pelo, la que se pinta la cara. Aleluya, no importa cómo viva, cómo tiene talento, pase adelante, sierva del Señor. Pero eso no enseña la palabra de Dios. Aleluya. La palabra del Señor enseña lo contrario. Hoy, hermano, aleluya, en muchos canales de televisión, de radio, inclusive, hermano, han sacado todos aquellos que predicamos la sana doctrina. No les gusta que entremos allí porque dice, esos son muy ofensivos, muy abusivos, dice. Me van a dañar la gente. No, se las queremos enderezar. Que abran los ojos, pueblo de Dios. Usted que está en esa iglesia donde ve todo eso, que se está metiendo el pecado, aleluya, libertinaje, que ya no hay temor de Dios, han dejado por un lado la oración, el ayuno, la vigilia, la palabra como tal, y ahora lo que es un club social, porque muchos templos hoy son clubes sociales, son reuniones motivacionales. Ya ese pueblo, hermano, de hace años, que amanecía en vigilia, que sacaba retiros de ayunos, se está terminando. Yo me impresioné hace unos días, hermano, que veía a una persona que nos conocimos hace más o menos unos 25 a 30 años atrás, cuando nosotros estábamos siendo formados por Dios para salir a la obra, y estábamos, hermano, nos metíamos a retiros, ayunos. A él lo estuvimos jalando también y nos lo llevamos, hermano, a hacer que vamos el domingo tenemos ayuno. No ayunos que nos programaba el pastor, no, nosotros teníamos deseo de buscar a Dios y le decíamos, pastor, ¿va a estar el domingo ayuno? Dele, no tenga pena. Entonces teníamos ya un grupito como de 5 o 6 que se metían con nosotros, y dentro de ellos estaba él. Estábamos orando hasta las 6 de la tarde, hermano. Cadenas, una vez agarramos una cadena de oración, hermano, que íbamos todos los días a orar a las 4 de la mañana, de 4 a 5, como la mochila ya y del templo, después de una hora de oración salíamos para el trabajo. Pero cuando Dios me sacó a mí a la obra, él se quedó allí y se juntó con otro que iba, hermano, de una de esas iglesias liberales, ¿verdad? Y le empezó a meter una forma diferente de ver el evangelio, y al tiempo yo me di cuenta que ya no era el mismo. Y hace unos días, hermano, platicábamos y le preguntábamos a él si en la iglesia donde se congrega hoy hacían ayunos. Y dice él, ¿qué? Ahí no hacen ayunos. Yo me acuerdo, dice él, de los ayunos que sacaban con ustedes hasta las 6 de la tarde. Pero ahí no. Un día hicieron un ayuno y a las 10 de la mañana iban todos huyendo por la casa asustados que ya tenían hambre. Ahí no ayunan, ¿verdad? Ese es el evangelio para muchos de hoy, hermano. Sacaron de los templos el ayuno, sacaron de los templos la vigilia, sacaron de los templos la sana doctrina y convirtieron el templo en un club social. Ahora se reúnen para dar pláticas motivacionales a las parejas, a los jóvenes, a los niños, que una cena, que una salida por allá, que un convivio, que esto, que lo otro, ¿verdad? Que organicemos una actividad de fútbol dentro de la iglesia. Usted, hermano, será el capitán del equipo
Y de ahí para allá, para cambiar el ambiente de los hermanos, este domingo dicen, nos lo vamos a llevar al cine, a ver la pasión de Cristo. Porque les presentan un evangelio, hermano, con una mente amplia. Por eso para muchos cristianos en esas iglesias liberales, ir al cine es normal. Ir a la playa para la Semana Santa y andar allá en calzoneta y en bikini es normal. Pastor, ¿me puedo poner bikini? Le dice la hermana al pastor. Ah, bien, hermana, a usted le queda bien. Y hasta él le va a enseñar cómo me miro, pastor, cómo me miro. Y como los pastores son de mente amplia, ¿verdad? Sí, hermano. Es que ese es el estado a donde ha decaído la iglesia hoy en este tiempo, así como lo oye. No hay problema, todas esas cosas para todos esos líderes, y han dañado las congregaciones, porque el fin de muchos es lo económico, ¿verdad? Lo económico, el interés es económico, no espiritual. Pero muchos de ellos se llevarán sorpresas extraordinarias, hermano, el día que Cristo venga y suene la trompeta. Mucha gente de esa se quedará a la gran tribulación. Le voy a decir algunas señales de una persona cuando ha decaído espiritualmente. Mire, en primer lugar, a esas personas ya no le dan importancia a congregarse en la iglesia con responsabilidad. En esos templos donde ya son grandes congregaciones, la mayoría de gente solamente va el domingo por la mañana al culto. Ya el sábado dice, ay, ¿se acuerdan que mañana es día de culto? En la tarde ya podemos salir a andar, pero en la mañana al culto. Entonces el domingo en la mañana se consagran. Una vez salen del culto ya están libres por toda la semana, hasta el siguiente domingo. Pero eso sí, no deben de olvidar los diezmos y las ofrendas. Sí. Porque esa es la visión que le meten a la gente. El evangelio de la prosperidad, la superprosperidad. Dios no quiere tanto, hermano. Usted lo que tiene que hacer es consagrarse nada más al Señor, y de ahí puede aparecer el domingo, no hay pena, ¿verdad? Pero nosotros sabemos por la palabra que eso no es así. Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Las personas dejan de leer la Biblia, la palabra de Dios. Hoy hay muchos templos, hermano, que en lugar de la Biblia, lo que ya no leen la Biblia, ya no tienen Biblia. Entonces por eso es que a los templos lo que llevan es un teléfono, y ahí en el teléfono están buscando la Biblia. Espero que ninguno de ustedes va a caer en ese error, hermano. Yo no digo, oiga lo que le voy a decir, quiero aclarar, no digo que sea pecado que usted tenga la Biblia en el teléfono, ni tampoco estoy diciendo que es pecado que la lea dentro del templo, sino que ese es un principio que hemos aprendido como cristianos evangélicos, tener Biblia, y para leerla. Entonces, hermano, no podemos aparecer con la excusa, pero es que, pastor, están muy caras. Pero ¿por qué un buen teléfono sí carga? ¿Por qué no compró mejor un frijolito para comprarse una buena Biblia? ¿Por qué ese desinterés? O me va a decir ese hermano que no tiene Biblia, que todos los días está en el teléfono leyendo la Biblia. O sea, pero hay un libertinaje y una mente amplia, de manera que ahora los hermanos ya no llevan Biblia al culto. La Biblia la dejaron por un lado. Ni el pastor, porque como es de mente tan amplia, dice,
Perdonen, hermanos, hoy no voy a usar Biblia porque se me olvidó, no la dejé en la casa, pero tengo aquí en la mente ya los versículos que les voy a hablar hoy. Hoy les voy a hablar acerca de Isaac. Y claro, yo lo puedo hacer así también. Pero es que empezamos a permitir una cosa y luego otra cosa y luego otra cosa. Y entonces el pueblo se acomoda, hermano, y empieza a caer en ese ambiente, en esa vida, que no hay ninguna diferencia con el que no tiene a Cristo. Y eso no es el evangelio que hemos aprendido. Las personas ya no le dan importancia a la oración personal, ni menos familiar. La oración ya no es importante para muchos. El pueblo de hoy en día, el pueblo cristiano de hoy en día, hermano, su fe la está poniendo en la farmacia, en el doctor, en la clínica, en ese centro médico, que en Dios la oración ya no es parte de sus vidas. Amado hermano, esa es señal de una decadencia espiritual. Toda vez que usted vea a una persona apegada a la oración, sepa que en esa persona habrá un avivamiento. Porque para que exista un avivamiento tiene que haber oración. Le digo, hermano, no hay avivamiento sin oración. Es mentira. Cualquiera que quiera aparecer diciendo que está bajo un avivamiento y ha dejado la oración y ha dejado el ayuno, amado hermano, está engañado. Porque para muchos creen que un avivamiento es porque hay varios que pueden cantar y tocar y silban y saltan y todo lo demás, y hay un avivamiento. Pero han dejado la presencia de Dios, la intimidad con Dios. El avivamiento surge de la intimidad con Dios. Y sabe que es un verdadero avivamiento, un despertar en el cristiano por consagrarse, un despertar en el cristiano por buscar la presencia de Dios en oración, en ayuno, un despertar en el cristiano por hacer el trabajo de la obra misionera, aleluya, por buscar las almas, por congregarse, por trabajar en la obra del Señor, por dar testimonio dentro y fuera de Dios en su palabra. Eso es un avivamiento y se completa dentro del templo, porque viene y alaba a Dios con libertad y exalta el nombre de Dios con libertad y le da a Él la honra y la gloria, porque Él vive y está aquí en la iglesia, hermano, dirigiendo el culto, participando en la lectura, de la alabanza y de todo, con vida, con presencia de Dios, pero porque en Él hay un avivamiento que lo demuestra de esa manera. Alabanzas al nombre del Señor. Entonces usted ve, hermanos, aleluya, que no se detienen, no están quietos. Usted los mira buscando al Señor, buscando la presencia de Dios, apoyando los campos blancos, apoyando aquí, trabajando allá, consagrándose al Señor con un crecimiento espiritual. Ese es un avivamiento. Aleluya. Ese es un despertar espiritual. Ese es un despertar de lo alto. Alabanzas al nombre del Señor. Las personas comienzan a vivir como si nunca hubieran sido cristianos, como si no tuvieran conocimiento de Dios. Como vive el mundano, vive el cristiano. El mundano se divorcia, el cristiano se divorcia. ¿Sí? El mundano viste como se le da la gana, el cristiano también se viste como se le da la gana. No hay una diferencia. Entonces usted los ve en la calle para usted, y de repente le dice: yo soy cristiano, evangélico, pero no tiene planta de cristiano evangélico, ¿verdad? Todas las fiestas que el mundano celebra, las celebra el cristiano también. Así como hace la gran pompa el inconverso por el Día de la Madre, el cristiano también la gran pompa por el Día de la Madre. Va el inconverso a la feria del pueblo, allá está el cristiano metido también en la feria del pueblo.
Esa es la realidad de hoy en día en muchos sitios, en muchos lugares. Alabanzas al nombre del Señor. Pero para usted que está escuchando esta palabra el día de hoy, yo le digo que usted es importante que se haga estas preguntas. Número uno, ¿el fuego de Dios se está apagando en mi vida por estar descuidando la vida espiritual? ¿Soy consciente que la vida del Espíritu debe reinar en mi vida, en mi hogar y en mi congregación, para que los poderes de la muerte no me afecten con el adormecimiento espiritual? Porque cuando se deja la vida espiritual, el poder de la muerte entra en esa vida, entra en ese hogar. Por eso usted ve muchos cristianos que eran de trabajo, que se acomodan y ahora están en una posición diferente, tranquilos. ¿Sí? Porque en su vida hay una decadencia espiritual, no salen de allí. Entonces usted tiene que preguntarse, ¿mi vida espiritual está sustentada e impregnada realmente de la presencia de Dios cada día? El ministerio que vengo desarrollando está fundado y sostenido por el poder del Espíritu Santo. Realmente fluye en mi vida la frescura espiritual cada día. Camino en una dimensión sobrenatural cada día. Son preguntas que no tenemos que hacer, hermano, para saber si estoy firme o estoy en decadencia espiritual. Porque algunos creen que ocuparse de la vida espiritual es asistir a las reuniones el domingo por la mañana, dar ofrendas y diezmos, vestirse elegantemente. Otros creen que se ocupan de su vida espiritual porque están siempre activos en el ministerio. Estas cosas dentro de su contexto son útiles y necesarias, pero si nuestra vida no está sustentada por la frescura que trae el poder del Espíritu Santo, no fluirá de nosotros la vida de Cristo y prevalecerá sobre nosotros el poder del Hades, que es la muerte espiritual. Que el Señor reprenda al diablo. Todo lo que hagamos entonces será mixtura espiritual contaminada, que carecerá de peso y autoridad espiritual para glorificar a Dios. Esa es la pura realidad. Por eso es de que el apóstol Pablo le aconseja a Timoteo, 2 Timoteo 1:6, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Ese es el consejo, hermano, de parte del apóstol Pablo para Timoteo. Aviva el fuego, mantén esa llama avivada. Gloria a Dios, aleluya. Hermano, y es que el Señor desea eso de nuestra vida. Yo sé que hay tiempos de decadencia espiritual, pero nosotros estamos llamados a mantener una palabra firme, una palabra estable. Eso fue lo que el apóstol Pablo le encareció a Timoteo. 2 Timoteo 4:1 le dijo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Les dijo: porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y es verdad que en este tiempo hay una decadencia espiritual, pero aún habemos hombres de Dios dispuestos a predicar, a enseñar la palabra, a hablarle al mundo entero que Cristo viene pronto y viene por una iglesia viva, por una iglesia comprometida con Dios. Póngase de pie en esta hora, hermano, y vamos a hablar con el Señor y digámosle al Señor: aquí estamos delante de ti en esta hora. Tú que estás en los cielos y nos has llamado, queremos pedirte, Señor, que nos ayudes a poder acercarnos a ti.
Entender, amado hermano, en esta mañana, oh gloria a Dios, el Señor le habla y le dice: ¿cómo está su vida espiritual? ¿Cómo está usted delante de Dios? ¿Hay crecimiento espiritual o decadencia espiritual? El Señor te habla en esta hora y te dice: ¿cómo está tu vida espiritual? Habla con el Señor ahí en tu hogar, en tu trabajo, y dile al Señor: yo no puedo permitir que mi vida vaya en decadencia espiritual. Dejar que esos tiempos de búsqueda se terminen en mí, que se meta de mi vida la pereza, el frío. No, Señor, guárdame. Dígaselo al Señor en esta mañana, hermano, ahí en su lugar, o si quiere venir al altar puede hacerlo, y dígale: Señor, guárdame de caer en la frialdad. Guárdame de caer en la frialdad. No permitas que yo me convierta en un cadáver espiritual. No permitas que la muerte se apodere de mi vida de ninguna manera. Si alguien más quiere venir al altar puede hacerlo y decirle al Señor: aquí estoy delante de ti. El mundo entero está cayendo en una decadencia espiritual, pero tú me has levantado para estos últimos tiempos. Señor, prepárame, capacítame, dame la fuerza, la convicción, la gracia para entender que estamos en tiempos finales. Usted a la distancia, usted allá en otro país, donde quiera que se encuentre, sea celoso de la palabra, siga viviendo la palabra, siga defendiendo la sana doctrina. No se preocupe que los critiquen, que los señalen, que digan lo que sea. Hay que amar esta palabra y vivir en santidad. Aleluya. Gloria a Dios, qué grande es el Señor. Pídale perdón al Señor si se ha desviado. Pídale perdón a Dios si se ha desviado y hoy está en una iglesia donde ya no hay palabra de Dios, donde no hay vida, y usted sabe que está ahí y está mal. Salga huyendo de allí. Busque una iglesia de vida, de fuego, de presencia de Dios. La Biblia dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. En el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Hermano, hermana, deje esa vida fría, deje esa vida acomodada, deje esa vida descuidada. Comprométase con Dios. Deje andar por las orillas, deje andar huyendo de la consagración. Usted sabe que Dios le ha hablado y que está tratando con su vida. Deje el orgullo por un lado, deje la pereza por un lado. En el nombre de Jesús, levántese, tome una determinación clara. Aleluya, aleluya, aleluya. Ministra cada vida que está aquí al frente, Señor. Ministra cada vida que esté aquí al frente. Aquel que está aceptando, aquel que está pidiendo, Señor, aleluya. A ti, bendición, crecimiento espiritual, ayuda, levanta. Oh, gloria a Dios.
Santo es tu nombre, Jehová. Tú eres ese Dios que